Rojo Amanecer es considerada como una de las mejores películas mexicanas de la historia, por su representación tan fiel y desgarradora a lo que fue la matanza en Tlatelolco en 1968. La película de una familia testigo del infame evento, fue una cinta que en su momento rompió con varios moldes en el cine mexicano. Aunque lo que pocos conocen es que la producción de la película fue hecha en secreto del gobierno, porque en los años 80 aún estaba prohibido tocar el tema de la matanza estudiantil perpetrada en los 60. Incluso el actor Héctor Bonilla, quien interpreta al padre de familia en la película, tuvo que dar parte de su dinero a Jorge Fons para hacerla, ya que eran conscientes de que si hablarían del tema en esos años, podrían ir a prisión. Tampoco las cosas mejoraron cuando se acabó la filmación, porque el corte final de la película es una versión censurada por el gobierno para su estreno en 1989. Aunque lo que pocos saben es que la versión de la película existe, aunque está resguardada. Ya que en su momento, el rollo que contenía el corte original de la película fue vendido a varios tianguis y puestos de películas pirata, con el título Bengalas en el cielo, la cual contenía la versión original de la película. Se desconoce mucho que tiene esta versión, aunque muy pocos detalles son conocidos de la misma y los cuales, exploraban con escenas hechas pobremente a modo de recreación histórica, siendo estos los detalles que compartiré. La película comenzaría con los créditos, aunque estos incluían material de archivo de los eventos antes del 2 de octubre, para al final, mostrarnos la escena inicial del desayuno familiar, donde se reúnen Humberto, su esposa Alicia, el abuelo Roque y sus nietos, Sergio y Jorge, donde estos estaban hablando de que querían participar en el reconocido mitin en la fecha del 2 de octubre, en una escena la madre, preocupada, les dice que ya deben parar y estos le explican qué cosas deben cambiar, aunque la plática en la mesa sería mucho más extendida, y les explican tal cual, que el gobierno no solo interrumpe a quienes hacen estas actividades, sino que también los silencia y castiga con la muerte. Entonces la película transcurre normalmente, con el abuelo Roque escéptico y diciéndole a Alicia que debía prepararse para lo que venía. Llega el nieto más pequeño, Carlos, y se va a jugar con su abuelo con sus soldados de juguete, hasta que llegan los policías que revisaban los puntos altos del edificio y salen de ahí, no sin antes que uno de ellos viera al anciano y al niño con mala cara. Todo va normal después de esa escena, con las líneas telefónicas cortándose, la hija de la familia Graciela yendo con la vecina a hacer su tarea y el pequeño Carlos diciéndole a Roque que muchas personas se estaban reuniendo, pero es aquí donde las cosas cambian. Alicia se acerca con Roque y le pregunta qué podría pasar, dado que en su pasado el abuelo fue militar. Roque le explica que vio a los policías y que piensa que les dará un susto, aunque aquí habría un primer cambio, ya que la madre, preocupada le pregunta si acaso eso podría pasar, y el anciano, con una cara de tristeza notable, le dice que eso espera. En ese momento comenzaría la matanza, aunque en esta parte, comenzarían a pasar escenas que serían recreaciones de cómo fue que pasó el evento, así como imágenes fotográficas recreadas de algunos de los desgarradores momentos que vivieron los estudiantes en el conflicto, háblese de los disparos, los daños y cómo los hombres del batallón Olimpia acorralaron a todos en las paredes. Incluso la escena del estudiante herido que había perdido a su hermana en el mitin en la película se mostraría mediante fotografías recreadas por los actores. Cabe señalar que de aquí en adelante, muchas de las escenas de la película serían extendidas y modificadas. Después de que el abuelo Roque fuera a buscar a Graciela y de que volvieran Jorge y Sergio en compañía de los otros 4 estudiantes, incluyendo al que estaba herido, con escenas adicionales como los jóvenes quemando entre todos las credenciales estudiantiles en el baño, el joven herido llorando por la pérdida de su hermana, y la madre quemando toda la propaganda comunista que llevaba la chica en manos. Mientras en la escena donde narraban los eventos a detalle, se mostrarían imágenes de lo que pasó en el lugar así como de algunos de los asesinatos y disparos perpetrados por el batallón Olimpia. Incluso en una parte se mostraría cómo algunos de los soldados se llevarían en la noche los cadáveres de los estudiantes. La película transcurre con el abuelo Roque mostrando sus papeles como militar años atrás a los tenientes, con una cruenta escena extendida donde los soldados sacan a varios de los estudiantes de los departamentos para abajo, asesinarlos sin siquiera importarles sus gritos que suplicaban piedad.
A partir de ese momento la película transcurrió sin cambios hasta el final, desde Humberto, el padre, llegando a casa, la cena donde todos se reúnen después de que volviera la luz, cómo él vio los camiones llevándose los cadáveres y lo molesto que estaba, al ver que todo parecía haber estado planeado, así como la escena en el noticiero donde mentirían, diciendo que solo fueron francotiradores y que por eso el ejército intervino, con reacciones de indignación y molestia por parte de la gente reunida. Todo va normal, hasta el momento en que la madre preocupada llega entre lamentos preguntando por su hijo Toño, al que en la casa desconocen, en un punto incluso, algunas de las personas que estaban en el edificio sacan a la señora del lugar entre empujones. Pero en la escena final todo cambió. Los policías llegarían tocando la puerta, los chicos se esconden en el baño, el abuelo Roque esconde a Carlos en la cama para que no salga, y Humberto y Alicia abren la puerta con amenaza de que dispararían si no los dejaban entrar. De aquí todo se haría un caos después de encontrar fotos del Che Guevara y que parecía que no eran responsables hasta que ven la mancha de sangre en la cama y sacan a los chicos del baño, donde por impulso del miedo, uno de ellos intenta escapar pero es disparado. En contraste a la escena en el corte final, esta versión de la escena sería más cruel, con los policías golpeando brutalmente a la familia y a los estudiantes resguardados, y golpeándolos para después dispararles e irse del lugar. Es aquí donde Carlos sale del escondite y llora imponente, mientras mira a los miembros de su familia muertos y sale del edificio, dándose cuenta de que no solo ellos fueron las víctimas, sino que también lo fueron en muchas partes del edificio, donde había sangre salpicada y algunos cadáveres en el suelo, saliendo del edificio. Solo que en vez de ver al niño irse y terminar la película con los créditos, se mostraría que, mientras Carlos pasaba por el lugar, habría un soldado que fumaría y que pondría su bota en la tanqueta, donde abajo, estarían los cadáveres de los estudiantes siendo aplastados. Esta versión original de Rojo Amanecer tuvo pocas copias, las cuales fueron hechas en formato de VHS y que, tras el ascenso del formato DVD, fueron descontinuadas y en algún punto en el tiempo, desechadas y olvidadas. Y aunque la versión titulada Bengalas en el cielo fue olvidada y descontinuada, Rojo Amanecer fue la película que dio a conocer al mundo y al país entero lo que había pasado en aquel 2 de octubre, y cómo, aunque el evento no se pudo cambiar, siempre será recordado. Una muestra de que el cine, también, tiene el poder de influir en nuestra sociedad en estos niveles.